buena de estrecha relación con nuestros diversos colegas de organismos empresariales, como es, hablando de Canieti, como es el caso de la AMIPSI, la Asociación Mexicana de Internet, y como es el caso de la AMITI, la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información, y permitiéndome copiar una frase célebre de mi homólogo Javier Alard, director general de AMITI, en donde dice que a veces somos organismos hermanos y a veces somos como organismos cuñados o algo por el estilo. Pues ahorita, aprovechando que somos organismos hermanos, es para mí un gusto el presentar voy a empezar por mi jefe, el presidente Canieti, porque en la mañana, por andar queriendo quedar bien y presentarlo al final como anfitrión, ya menos me quedaba sin chamba. Entonces, Víctor Gutiérrez, presidente de Canieti, bienvenido Víctor, muchas gracias. Carlos Ponce, presidente de AMIPSI, de la Asociación Mexicana de Internet, bienvenido Carlos, muchas gracias. Y Luis Carlos Ferecín, presidente de AMITI, de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información. Luis Carlos, muchas gracias. Este panel lo hemos llamado Resultados y Perspectivas de la Aplicación de Políticas Públicas en las TICs, y le hemos solicitado al maestro Sergio Carrera Rivapalacio, un amplio conocedor de todas estas políticas públicas y cómo han inferido en el desarrollo de las TICs, para que nos hiciera el favor de moderarlo, cosa que aceptó con mucho gusto y que, bueno, nosotros nos sentimos honrados por tener a este moderador. Muchísimas gracias, Sergio, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Señores presidentes de organismos empresariales asociados al tema de tecnologías de información, para mí es un honor estar moderando este panel. Y como hemos platicado previamente, la idea es que pudiéramos centrar nuestra atención más que en los resultados cuantitativos y en las perspectivas que tenemos, en esa visión que ustedes tienen, en esa, digamos, sedimentación de la experiencia acerca de las cosas que han propiciado la participación del sector privado en las políticas, el relativo éxito que éstas han tenido y cómo podríamos ir, digamos, aprendiendo de las experiencias internacionales y nuestros errores, haciendo un ejercicio de gestión que pudiera resultar más positivo para México. Vamos a tener 3 rondas de preguntas. En respecto al tiempo que podría ser muy valioso hacia el final de interacción con la audiencia, les suplicaría que fuéramos directamente al grano. Empezaríamos preguntando en una primera ronda 2 tópicos. ¿Cuáles son los factores que en su opinión propiciaron que en el diseño y en la instrumentación de la política pública de tecnologías de información la iniciativa privada haya tenido tal participación? ¿Y en qué aspectos de la política pública la iniciativa privada pudo tener, en su opinión, mayor participación, y cómo hubiera sido esta o debió de haber sido esta, quizá contrastando con alguna experiencia internacional, ¿no? Le pediríamos a Luis Carlos Ferecín que pudiera iniciar. Bien, buenas tardes a todos, gracias Víctor ahí por la invitación. Yo quería dividir esta discusión, como tú planteaste, Sergio, en 2 grandes grupos, y nosotros como AMITI creo que hemos trabajado en dos ejes que son fundamentales para el desarrollo de TI. O sea, cuando miramos el desarrollo del país, hay una parte importante que es seguramente la política pública y la propia utilización de tecnología por parte del gobierno, pero hay un otro eje muy importante que es también de la iniciativa privada.
y no podemos creer que solo la iniciativa privada va a poder hacer todo, tampoco la iniciativa, el sector público, y todo esto apoyado por la academia. Lo que nosotros creemos como AMITI, que incluso la palabra tecnología un poco se pone cada vez más aburrida, porque cualquier uno habla de tecnología. Hoy vimos algunas discusiones, algunas palestras por la mañana que se decía tenemos 10.000 millones de devices hoy conectados a la internet, el número para 2020 llega a 50.000 millones, cualquier uno de nosotros probablemente en esta sala debe de tener cualquier número entre 4 y 10, que estamos en un nivel de la población más privilegiado. Lo que nosotros creemos como AMITI sobre la perspectiva de tecnología y lo que ha pasado en México es primero que la tecnología es el gran habilitador del incremento de productividad del país. Yo no sé si tenemos un chart ahí que quería que se pueden proyectar, pero básicamente si pueden tener ahí, Jerónimo, proyectar este chart. Nosotros hicimos un análisis y este análisis como Accenture vimos que la mayor correlación del crecimiento y la productividad de un país tiene que ver con la adopción de tecnología. No hay nada que correlacione, intentamos todo lo que puedes imaginar, incluso si los mundiales, quién ganó más o quién ganó menos de fútbol, etc. No hay nada que correlaciona más lo que crecimiento del GDP per cápita de un país con el REDIES, el índice de utilización de tecnología, y esto da la productividad. Este es un slide muy sencillo, lo hemos mirado los últimos años y no nos movemos. Esta es la gran verdad. La gran verdad es que estamos viendo una correlación relevante. México está en un grupo donde no crece la productividad y tampoco crece su PIB per cápita. Si queremos crecer el PIB per cápita del país, queremos crecer la productividad, tenemos que sí nos mover en dirección a la tecnología. Es el único habilitador que tenemos para crecer la productividad y por consecuente crecer el PIB per cápita del país. Entonces, nosotros como AMITI pensamos que tecnología per sí es el gran habilitador de incremento de productividad del país. Y para esto, lo que ha pasado en los últimos años, y hemos trabajado como AMITI, básicamente son 7 temas importantes que hemos intentado tener mucho objetivo. Uno es todo el tema de exportaciones e inversiones, que se puede hacer y hemos trabajado en esto, hay grupos de trabajo. El segundo componente, y no está por importancia, perdón, el segundo tiene que ver con el tema de capital humano. Escuchamos hoy Claudia Ivette hablar un poco, Víctor Lagunes, o sea, el tema de capital es fundamental, solo vamos a lograr crecimiento con capital humano. Tercero, tiene que ver con certeza jurídica, o sea, si queremos traer inversiones cada vez más, este tema de certeza jurídica es fundamental. Cuarto, tiene que ver con la difusión del uso de tecnologías en todos los niveles. Yo creo que hemos escuchado cada vez más el tema de que tenemos 2 Méxicos, un México que seguramente es la gran parte de la gente que está en esta sala y un otro México que la gran parte de la gente de esta sala ni conoce. Entonces tenemos que crear cada vez más uno México y la tecnología es el gran habilitador de que esto pase. El quinto componente tiene que ver con productividad e innovación. Cómo podemos traer, y cada vez escuchamos cada vez más de que México puede ser creativo, hay la ciudad creativa digital de Guadalajara, hay temas de innovación, hay los clusters, cada vez más hay un grupo ya de 500 empresas desarrollando aplicaciones móviles, o sea, estamos en buen camino. Pero más una vez, esta no es una carrera con nosotros mismos, estamos compitiendo con otros países y este es el objetivo que siempre como AMITI estamos mirando. El sexto componente tiene que ver con calidad y madurez. En verdad, y lo que pasa es que México sigue siendo rezagado en la utilización de tecnología dentro de Latinoamérica. Tenemos una gran oportunidad de brincar, entonces vamos a mirar la mitad del vaso que está llena, no la mitad de vacía. Y creo que como AMITI somos optimistas en relación a esto. Y por último, todo el tema de fondeo. Hemos visto un tema muy positivo, que todo lo que ProSoft ha generado, siempre puede ser más, pero ha sido muy positivo.
pero yo creo que hay incentivos que hemos visto en otros países, y acá contestando la segunda parte de tu pregunta, Sergio, yo creo que hemos visto, y tomando este chart, vamos a ver Corea del Sur, muy adelantada, y un país que hace 20 años estaba muy similar a nosotros. Impresionante todo lo que hizo Corea del Sur sobre el tema de tecnología de información. O sea, consistente, pasando de un gobierno a otro sin perder la estabilidad y todo lo que querían, sosteniendo todos los planes, pero el tema de tecnología con muchísima energía en el país. Lo que vemos hoy es que una Corea del Sur es un ejemplo en el mundo sobre el tema de tecnología. Por otro lado, también podemos decir, pero ¿qué pasa? Estoy hablando de Corea del Sur, es una otra característica, son asiáticos, están del otro lado del mundo, no son latinos, lo que sea. Pero miramos Latinoamérica y también hemos visto en los últimos años países como Chile o propia Argentina, con distintos incentivos, nos ganarem muy rápidamente un espacio que debería ser nuestro por la cercanía con Estados Unidos. Entonces hemos visto Argentina dar un número grande de incentivos, específicamente puedo hablar como la empresa que dirijo acá en México, que es Accenture. Nosotros somos el mayor empleador privado de Argentina hoy, básicamente por grandes incentivos que existen del gobierno para crecer el sector de tecnología. Hemos visto Colombia recientemente haciendo temas muy creativos, Chile también. Entonces yo creo que hay una oportunidad muy relevante en función de esto. No estoy hablando solo de Corea del Sur, no estoy hablando de Singapur, estoy hablando de países que están acá cercanos, latinos, etcétera, con problemas incluso peores que los problemas que tenemos nosotros. Muchas gracias, Luis. Carlos, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Gracias, Sergio. Antes que nada, a nombre de Amivisi, de nuevo agradecer a Cañete la invitación a participar en su convención. Efectivamente, como anunció Alfredo Pacheco, al principio los tres organismos aquí presentes y aquí representados en esta ocasión por nosotros, hemos trabajado armónicamente, conjuntamente y efectivamente somos organismos hermanos en pro, cada uno en sus ámbitos muy particulares, pero todos muy vinculados a las tecnologías de la información. Dicho lo anterior, obviamente, ¿por qué la industria, por qué el sector privado, la industria se interesó cada vez más en participar en la construcción de la política pública? Primero porque a juicio nuestro es un derecho, un derecho constitucional en el que nos basamos los mexicanos para planear el desarrollo. Tenemos esa garantía de que podamos todos opinar y construir en el marco de un sistema de planeación democrática, y no es una concesión graciosa del Estado, ni es tampoco un momento coyuntural, es un principio en el que nuestro país se rige. Entonces, basándonos en ese principio, obviamente un siguiente elemento que caracteriza el interés, en particular de la asociación que encabezo, es el tema de la gobernanza como parte de la construcción de la política pública. Y cuando hablamos de gobernanza, los tradicionales abogados o los analistas de los conceptos, de las palabras, de las terminologías, se han solido perder y decir que esa palabra no existe en el diccionario. Y es una palabra que hemos nosotros encabezado, usado, para decir que, la leo, la definición de gobernanza como principio de la creación de la política pública, dice que es el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Cualquiera de nosotros puede consultar en este momento el diccionario y encontrar que es un concepto que sí existe y sobre el cual nosotros hemos querido participar en la construcción de políticas públicas, no de ahora, sino desde mucho antes, cuando nació ProSoft, etc. Y un tercer elemento fundamental para tener interés es que por estas empresas aquí presentes, estas creativos que están aquí, emprendedores y grandes industrias, durante mucho tiempo su aportación, que es la tecnología, estuvo del lado de su lado, del lado de la industria, del lado de la innovación. Y el Estado mexicano obviamente necesitaba que nosotros, que ustedes participáramos en la construcción de esas normas. Luego entonces, bajo estos 2, 3 principios, pues creemos que es la razón por la cual en principio
el sector privado se adhirió a la construcción de políticas públicas, porque es un derecho, es una obligación del Estado consultarnos, es una necesidad para la construcción de un país como en sana armonía de los sectores que mencioné en una definición pública, y obviamente la razón de ser de este propio sector, que antes que el Estado tenía ya creación e innovación. Obviamente, otras motivaciones que existen para que sigamos participando aunado a estos que acabo de mencionar, es que esa política pública, tomando referencias internacionales, como preguntaba Sergio, pues sean aquellos países donde ha habido agendas digitales, aquellos países donde han existido estrategias antes que nosotros, pues se desarrollaron antes que nosotros. Luego entonces, nosotros como los aquí sentados, los organismos aquí representados, juntos presentamos una propuesta de agenda digital hace poquito antes que empezara el sexenio presente, lo entregamos a la administración actual como un insumo para la construcción de esta estrategia, porque nos dimos cuenta que era muy importante contar con ese basamento de política pública, que repito, no solamente es una graciosa concesión, es una obligación del Estado. Y obviamente la siguiente fase que nos ha interesado a nosotros procesar es que entendemos que en el marco del Sistema Nacional de Planeación, esta estrategia digital nacional, que es el parteaguas, hay que decirlo, sin ser lisonja al Estado mexicano, es un parteaguas, yo puedo hablar del antes y del después de la estrategia digital nacional, necesita hoy día el apoyo de todos nosotros, en un equipo de cooperación, de solidaridad, de corresponsabilidad, para que no solamente se quede en ese instrumento, sino para que baje a aquellos instrumentos que forman parte del sistema de programación, que son los planes, los programas sectoriales, institucionales y especiales que todo gobierno debe tener, repito, no por un ánimo de sexenio, sino porque así lo establecen las leyes. Hemos visto que en los programas sectoriales difundidos hace un par de meses ya existen capítulos que tratan de aterrizar la estrategia digital nacional. Y he aquí que como Asociación Mexicana de Internet convocamos a todos a que no veamos la estrategia digital solamente en ese documento, sino la veamos, tratemos de analizar si existen ausencias o si existen presencias en esos programas. Y obviamente existen otros instrumentos de política pública que quizá nos refiramos más tarde, que tienen que ver en los temas de liberación de recursos, la agilidad con que los recursos para la adquisición de tecnología se ejerzan, aquellos programas para que los contratos marco se amplíen, crezcan y otros tipos de cosas que la política pública impliquen. Grosso modo, nuestro interés como Asociación Mexicana de Internet es que se cumplen esos mandamientos institucionales y que vayan trascendiendo. Repito, es una industria en la que el tiempo, la rapidez es fundamental. Quizá en otros sectores nos podamos dar lujos de avanzar con poco tiempo, pero en la tecnología nos gana y lo que ayer escribimos en una ley o en un programa sería en letra muerta si no nos movemos con el gobierno, con la industria y con la academia de manera eficiente, rápida y oportuna. Las experiencias internacionales así lo muestran, y está el caso del programa de banda ancha de Estados Unidos, donde juntos industria y gobierno crearon ese basamento que servirá para que en ese país tengan un programa de nube que favorezca el desarrollo de nuevas alternativas, en el caso que nos interesa, Internet. Muchas gracias, Carlos. Cerrando esta primera ronda, le pido a Víctor su comentario. Pues muchas gracias, presidentes, por acompañarnos. Quizá un sentido de la respuesta un poco diferente a la de Luis y la de Carlos pueda ser el diseño con el que la primera política pública diseñada para el desarrollo de tecnologías de información se planeó. Yo recuerdo en el año 2002, cuando se generó el primer borrador del PEDIS, el Programa para el Desarrollo de la Industria de Software, era la etiqueta. En algunos otros foros hemos bromeado con el nombre y luego lo rebautizamos como ProSoft. Pero algo tenía ese diseño. Primero, involucraba a las entidades federativas. Era una inversión complementaria entre la federación y los estados.
Esto cambia el sentido de las cosas. En vez de ser un programa federal, se convierte en un programa nacional. Involucras a las otras partes. Segundo, era muy respetuoso de las decisiones que en los estados se tomaban con respecto a los proyectos y al orden en el que las cosas deberían hacerse. Esto hacía que los estados se engancharan, que sintieran el respeto hacia sus decisiones. Por supuesto que había también esos espacios de diálogo y comunicación donde algunas etapas previas de evangelización, y el apóstol o pastor, en ese momento era Sergio Carrera, él llegaba, viajaba por todo el país y se sentaba con los secretarios de Desarrollo Económico, en ocasiones con los gobernadores, y les explicaba el propósito del programa y cómo él pensaba que podía ser más conveniente para el Estado, pero al final de cuentas el Estado decidía cómo acomodar sus recursos. Cosas clave que también se recomendaban, por supuesto, es invertir en capital humano. ¿No? Era una de las tareas que recuerdo, Sergio, que más allá de los proyectos específicos que tuvieran, tú de manera constante, en todos los estados decías, oigan, de su presupuesto dediquen por lo menos un porcentaje a la formación de capital humano. Y el presupuesto llegó 2 años después de la política pública, no fue inmediato. Había una generación previa de instrumentos de fondeo que no tenían un perfil sectorial, y creo que fue de los primeros, si no el primero, Sergio, que tenía un perfil sectorial, o sea, exclusivamente para una industria, para un sector, tecnologías de información. Otra cosa importante es que el diseño permitía un enfoque diferente a muchas otras políticas públicas que se habían diseñado. El enfoque permitía un esquema bottom-up, o sea, de abajo hacia arriba, cuando normalmente muchas cosas se planeaban de arriba hacia abajo. Al involucrar a los estados invitar a sus empresas y luego encontrar las empresas que había una correspondencia de sus inversiones con las inversiones que hacía el Estado y la Federación, pues decidían apostarle. Recuerdo de manera muy curiosa que en la primera gran oleada que pretendías de internacionalización de las empresas mexicanas, organizaste un round table en la Universidad de San Diego, y el moderador había sido embajador de Estados Unidos en México, era el ex embajador Jeffrey Davidow. Y después de la mesa redonda hicimos un recorrido por la Universidad de San Diego y nos llevaron al centro de supercómputo. Y en el centro de supercómputo había muchas computadoras de altas capacidades de procesamiento, pero había un espacio vacío. Y nos explicó el encargado del centro de supercómputo que habían cambiado esa computadora, que se la habían llevado y que iba a llegar una nueva, que en 2 semanas estaría ya. Y que habían invertido $13 millones para hacer el reemplazo de esa computadora, que era una de cerca de 25 que había en el centro. Y no faltó alguien que hizo el comentario, bueno, eso equivale a nuestro presupuesto total del PROSOF del primer año. Pero ese presupuesto pequeño dio resultados de manera inmediata y fue creciendo, hasta los órdenes que tenemos ahora. En un par de ocasiones, la iniciativa de presupuesto del Ejecutivo Federal no incluía partidas para PROSOF. Y entonces hubo una defensa diferente, por supuesto de las empresas, de los grupos empresariales, de AMITI, de AMIPS y de CANIETI, pero había ya una comprensión por parte de nuestros legisladores de lo importante de darle continuidad al fondeo a esta política pública. Y los diputados fueron los que corrigieron la plana de la iniciativa del Ejecutivo Federal y le pusieron un monto de nueva cuenta al PROSOF. Esos fueron los factores que permitieron el éxito. Nos pidió no hablar de números en particular, sino de las cosas que creemos que funcionaron de esa política pública. Hay otras políticas públicas que han incidido en nuestro sector. Me refiero a la política de ciencia, tecnología e innovación, que tiene un enfoque mucho más amplio. Quizá el año pasado y este también, el monto total de proyectos aprobados para proyectos de tecnologías de información ha superado a todos los otros sectores, pero ha superado en la bolsa particular al mismo PROSOF.
Y la diferencia es que la política pública de ciencia, tecnología e innovación ha sido complementaria en la mayoría de los casos con la política pública ProSoft. Si bien el ProSoft tuvo una definición original de fortalecer las capacidades de las empresas, no tanto en la generación de nuevos productos para su portafolio de servicios o de soluciones. El programa de estímulos a la innovación de CONACYT, producto de esta política de innovación, ciencia y tecnología, tenía como principal propósito generar nuevos productos, nuevas soluciones basadas en innovación y, dada la naturaleza dinámica de nuestro sector y altamente innovadora, a los pocos años del programa nos hemos convertido ya en la industria líder en el aprovechamiento de esos recursos. Algunos otros países, contestando la segunda parte de tu pregunta, han sufrido algunas rutas diferentes. Yo recuerdo de manera muy especial el caso colombiano, ¿no? En el 2010 ellos lanzan una agenda digital colombiana y revisaba los números para esta presentación de sus resultados, y a la fecha, en un poquito más de 3 años, han logrado 62,000 emprendedores digitales. Y estos han generado una tal cantidad de aplicaciones, principalmente centradas en apps móviles, que rebasan ya el orden de las 2,000 producto de esa iniciativa. Pero a veces contrastarnos con América Latina es bueno. Ya tocaba Luis Ferecín el caso coreano, pero hay un caso particular que nosotros tuvimos de alguna manera quizá inicial, que es el caso indio. Cuando India decide entrar al tema de tecnologías de información, no inicia como una política pública, inicia como consecuencia de la gran interacción entre ingenieros indios en los Estados Unidos y su población ingenieril también local, bastante educada y con el idioma inglés como base de su educación superior. También que el resto de las industrias indias estaban altamente reguladas, el textil, el algodonero, y tecnologías de información inició un camino silencioso de comercialización de servicios de indios en India a indios en Estados Unidos. Nosotros como país no hemos aprovechado una ruta de alto conocimiento, de colocación de mexicanos en las posiciones clave en los Estados Unidos, en las grandes empresas que toman decisiones en materia de tecnologías de información. Creo que todavía estamos a tiempo de poder lograr una penetración similar a la que hicieron nuestros paisanos indios. Muchas gracias. El ejercicio autocrítico yo creo que es siempre muy relevante, sobre todo ahora que se está planeando la tercera versión o la tercera etapa, vamos a decir, del ProSoft. Y en ese sentido a mí me gustaría escuchar de su parte, en un ejercicio autocrítico, ¿qué dejó de hacer o qué hizo deficiente o mal la propia iniciativa privada en la instrumentación? También se vale decir, no nos hemos equivocado. Y en el caso de que piensen que hay algunas cuestiones que habría que remediar o plantear de forma distinta, ¿cuál sería su recomendación para la propia iniciativa privada? Y luego, digamos, observando la cancha del vecino, la misma reflexión respecto de universidades y entidades federativas. Carlos, si tú quieres empezar. Gracias, Sergio. Siempre es complejo hacer ejercicios autocríticos, pero también pueden en algunos casos servir de catarsis para compartir experiencias. Quizá para plantear el comentario, diría yo que la MIPSI nació en 1999 como de un conjunto de empresas que se dedicaban a la publicidad en línea, al marketing online, y otras que hacían comercio por internet. Con el paso del tiempo ese ecosistema fue creciendo, se fue ampliando a bancos por los medios de pago, se fue abriendo a
a retailers, se fue abriendo a todo aquel que quería hacer un uso productivo del Internet, aquellos organismos aquellas empresas que querían hacer del Internet algo más allá de lo lúdico, del entretenimiento, sino que generara riqueza y que aportara a la economía nacional, como hoy en muchos países el comercio electrónico, el e-business representa un dato importante en el PIB, mientras que en el nuestro anda por el 0.4. En ese desarrollo mismo, en esa vorágine del desarrollo del Internet y a su vez de nuestro organismo, quizá nuestros primeros pasos se tendieron más a las investigaciones focalizadas. Una de las necesidades que tuvimos para subirnos a los temas de ProSoft, yo coincido contigo, Víctor, fue de las primeras agendas sectoriales focalizadas para TI que debemos mencionar como previas, como antecedente de la Estrategia Digital Nacional. Fuimos, repito, focalizándonos a ese tipo de cosas. Investigaciones focalizadas de comercio electrónico, hábitos de los usuarios, e-commerce, redes sociales, y quizá en algún momento nos faltó penetrar un poco más de cómo aprovechar más ese entorno en el mercado. Hoy día, después de ese ejercicio autocrítico, hemos aprovechado toda esa información, inclusive análisis de orden jurídico que inhiben o han inhibido el comercio electrónico en México, nos han servido para, de nuevo, renovar propuestas en el marco de ProSoft 3.0. Quizá parte de nuestra ausencia de propuestas en algunos temas también era por temor a estar participando, por no aprovechar esas ventanillas que nos daba el gobierno, nos daba la academia, y luego de ese proceso pues hemos logrado avanzar muchísimo en otros grandes temas. Pero sí nos sirvió muchísimo, a pesar de que pudimos habernos entretenido demasiado en esas investigaciones, sí nos ha servido muchísimo para poder tener una plataforma sólida de datos duros para penetrar en esta nueva etapa de ProSoft 3.0, hablando en particular de ese proyecto. Pero también nos sirve mucho para entrar a los temas de innovación, a los temas de movilidad, para entrar en una cancha pareja en los temas de la Estrategia Digital Nacional, y en ese tenor nos encontramos. Yo no creería que per se es un defecto, pero es quizá un proceso en el que vivimos, y así como ProSoft tiene etapa ProSoft 2.0, ProSoft 3.0, asimismo consideramos que AMIPSI en particular, o la industria del Internet se encuentra trabajando. Y obviamente hacia futuro, pues, ¿qué queremos? Aprovechar ese acercamiento que existe institucional, por ejemplo, en el Consejo Asesor de ProSoft. Queremos proponer más grupos de trabajo, recientemente los 3 organismos aquí presentes, y eso deben saber todos. Estaremos trabajando en grupos de trabajo de política TIC, donde aquellas ausencias de opiniones y de comentarios los vayamos a vertir de frente con la autoridad para que mañana al quedarse callado puede implicar un daño a la industria y al propio gobierno. Grosso modo, en un sentido autocrítico, pero al mismo tiempo de considerar que ha sido etapas inclusive del propio gobierno, de la propia academia, de los propios empresarios que represento. Muchas gracias, Carlos. Víctor, si tú quisieras comentar. Uno de los factores fundamentales, y se ha comentado en algunas presentaciones previas, es el capital humano, el talento humano. La industria, en las primeras ediciones de las consultas sobre cómo mejorar las currículas o cómo mejorar el talento humano en México, centrándonos en la educación superior y a los recién egresados o a los egresados de nuestro sistema de educación superior. Cuando teníamos estas interacciones, normalmente nuestras respuestas correspondían a las necesidades inmediatas de nuestras empresas. Muchos de los aquí presentes, y varios de nosotros quizá hemos participado en sesiones de definición de planes curriculares o de modelos educativos, y muchas veces los empresarios, buscando este sentido autocrítico, hemos dado una respuesta demasiado cortoplacista. Y también a lo mejor hemos provocado que la balanza se haya desproporcionado hacia los soft skills o a las competencias suaves y hayamos descuidado
las competencias duras. También la búsqueda de elementos de futuro por parte de la industria a lo mejor no era lo suficientemente fuerte como para proponer temáticas de futuro en los planes de formación de educación superior de nuestro sistema educativo nacional. Quizá ahí pudimos haber hecho un trabajo mucho más fuerte, más enriquecedor y que ahorita tendría un tipo de resultado diferente. Otra cosa quizá es el tema de internacionalización. Pocas empresas mexicanas se han abocado a buscar otras oportunidades de mercado, quizá en nuestra región inmediata, que es América Latina. Recuerdo muchas experiencias infructuosas de varias empresas de tamaño pequeño y mediano para la comercialización en los Estados Unidos de servicio y su alta concentración en los mensajes de precio, ¿no? Somos más baratos, cobramos menos, y una lógica principal de comercialización de horas hombre, body shop, ¿no? Quizá nos ha faltado también construir esas capas de valor agregado intermedias que pudieran darle mucho valor a nuestros servicios y enriquecer, por supuesto, nuestra oferta de soluciones. Quizá otro elemento importante es la escasa vinculación que los centros de investigación y la industria tienen. Y aquí hay que reconocer que es un problema de dos sentidos, ¿no? Nosotros tenemos que, como empresarios, visitar esos centros de conocimiento en México y en otras partes del mundo, si tenemos la oportunidad. Y también tenemos que esperar que ellos nos busquen, ¿no? Pero la parte que nos corresponde a nosotros como empresa tenemos que hacerlo. Y así como estamos en cócteles de negocio, en búsquedas de network, también tenemos que ir a los centros de investigación, tenemos que ir a esos foros para encontrar un valor adicional para la comercialización o el agregar valor a nuestros productos o soluciones. Muchas gracias, Víctor. Luis, si nos quieres regalar tu comentario. Bien. Yo quería empezar haciendo, ya que estamos en época de mundial de fútbol y somos un país futbolero, yo quería hacer una analogía con el tema de política pública, porque yo creo que ni siempre nos damos cuenta de un impacto que puede tener política pública en algo muy sencillo. Algunos de ustedes, no puedo ver mucho acá, pero me imagino que la mayoría, la parte más grande de todos acá se acuerdan que en un dado momento se cambió las reglas del fútbol, donde un cambio muy sencillito, que es, tú no puedes más retrasar la pelota al portero, cambió de forma muy significativa el promedio de gol que pasó en cada partido. Pero fue un cambio muy sencillo, que parecía irrelevante, pero en este momento cambió mucho el tema del fútbol. Yo quiero tomar tres temas importantes que pueden ser muy relevantes en términos de cambio de crecer la utilización de tecnología, crecer el tamaño del pastel de la industria que todos nosotros estamos y incrementar la productividad de México. Primer tema tiene que ver con la utilización más eficiente y mucho más amplia por parte del gobierno de tecnología. Hemos visto países como Sudáfrica, sin hablar de Corea, estoy hablando de países más cercanos de nosotros con economías más similares, pero hemos visto Sudáfrica, hemos visto Turquía, hemos visto Colombia, haciendo temas muy innovadores en términos de gobierno que permiten no solo que el gobierno sea más transparente, pero apalanque la tecnología en mejora de la calidad de vida y calidad de utilización del ciudadano. Segundo componente tiene que ver con la propia parte de qué hace la iniciativa privada, porque tampoco podemos esperar que solo el gobierno va a hacer algo. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo. Uno de los grandes apalancadores del crecimiento del sector de tecnología en un país es el sector financiero. México es de los países menos bancarizados en toda la América Latina. Para tener algunos números, la penetración bancaria en México es de 23% de la población. Comparado con algunos otros países en la región, Chile es 58%, creo que Brasil está en 56%,
y de ahí va para abajo hasta que estamos nosotros al final del listado. El tema de bancarización tiene mucho que ver muchas veces con política pública, con la propia forma que el gobierno opera. Si no empujamos, y estoy dando un ejemplo del sector privado, no cambiamos una regla del juego acá, no vamos a hacer más goles, la industria no va a crecer. El tema de bancarización es un ejemplo típico. Tercer componente es que si queremos jugar en un mercado que es más globalizado, que cada vez más requiere talento, es fundamental que la gente hable inglés. O sea, yo creo que cada uno de nosotros acá, cuando queremos salir, queremos buscar gente, queremos buscar talento, el tema de inglés es crítico y hay que invertir. Esto también es un tema que tiene un tema que ver con cambio de política pública, que puede incentivar, que puede hacer, y esto puede hacer toda la diferencia. Entonces, por último, quería solo hacer un sumario de todo, que es decir, si nosotros queremos hacer más goles, no necesitamos cambiar el tamaño de la pelota, el tamaño del campo que estamos jugando. El campo es el mismo, los jugadores van a ser los mismos, son pequeños cambios que van a poder hacer el tamaño de este pastel ser mucho más relevante, con cambios muy sencillos y que no necesariamente dependen específicamente solo de la influencia de este grupo, porque nosotros acá, representando las distintas empresas asociadas, tenemos muy claro esto, pero no necesariamente estamos influenciando de la mejor forma y con las mejores palancas. Estos son 3 ejemplos muy sencillos que pudieran cambiar nuestra participación en este Mundial de Tecnología y que nos permitiría hacer mucho más goles. Muchas gracias, Luis. Vamos acercándonos hacia el cierre del panel. Y aquí yo les pediría muy rápidamente, esta tercera ronda la vamos a hacer, digamos, separado para tratar de obtener su reflexión. Ha ocurrido que hay mucha cooperación entre las 3 asociaciones, las 3 organizaciones empresariales. Pero de repente podríamos pensar que se antoja hacer más, con el propósito de lograr resultados más contundentes en la nueva versión de ProSoft, que será 3.0. En su opinión, ¿qué aspectos de la cooperación podrían fortalecerse entre los 3 organismos para obtener mejores resultados? Luis. Es una buena pregunta esta. Esta no habíamos pensado un poco. Yo creo que mi sensación, y regresando más una vez a lo que hablé antes, yo creo que podríamos entre nosotros hacer un ejercicio mejor de identificar qué palancas son las palancas que de veras pueden cambiar el juego y el tamaño del score que tenemos. Yo creo que todavía, aunque hay una colaboración y hay un entendimiento muy grande entre nosotros, yo creo que todavía somos demasiado geeks entre nosotros y hablamos demasiado de tecnología y hablamos poco del mundo afuera y de otras oportunidades que existen que quizá pudieran generar más impacto en el tamaño del pastel. El segundo componente es que, y esto sí hay un trabajo más intenso y creo que los grupos y todo lo que estamos haciendo es ayudar al propio gobierno a utilizar tecnología de una mejor forma. Y tercero es cómo nosotros ayudamos a la academia a preparar más talentos, más gente que esté más fácilmente disponible en el mercado para un mercado que de veras va a crecer muchísimo en los próximos años. O sea, números sencillos, yo no estoy diciendo que todos que tienen que trabajar en tecnología tienen que ser ingenieros, pero México hoy produce más ingenieros que Brasil, que tiene el doble de la población. Produce más ingenieros que Alemania, que quizá es nuestro más alto estándar que pudiéramos considerar. Producimos más ingenieros por 100.000 personas do que Estados Unidos,
cómo utilizamos esta capacidad y también ayudamos a la academia a que esta gente esté mucho más preparada con skills tecnológicos, pero también con soft skills, para que podamos capitalizar en la oportunidad que existe en México por la cercanía con Estados Unidos, por estar en una posición bien ubicada, por facilidad de la lengua, por tener oportunidad de trabajar en un movimiento Follow the Sun. O sea, hay una cantidad de temas que son muy buenos. Entonces creo que esto, si colaboramos en esto, yo creo que podemos mover algunas palancas que pueden ser relevantes. Muchas gracias, Luis. Víctor, tu comentario. Yo veo muchas áreas de oportunidad para colaborar de manera conjunta, sobre todo aquellas que son transversales a nuestros representados, y en el caso particular de Canieti, que agrega a electrónica y telecomunicaciones también. Una primera oportunidad que yo veo es el trabajo como industria para la petición de un instrumento que no dependa de las voluntades anuales ni de la Federación ni de nuestros diputados para el soporte a la política pública de desarrollo sectorial. Si es uno de los motores importantes para la transformación de nuestro país, tenemos que exigirle a nuestras autoridades que en el mismo sentido correspondan la lógica a un mediano o largo plazo. En el caso del petróleo, existe un instrumento indexado a cada barril que México exporta que ha generado bolsas significativas para la industria petrolera, el Fondo Nacional de Hidrocarburos. ¿Por qué no indexamos a diferentes instrumentos la inversión de manera constante a la política sectorial de TICs? Además, digo, es algo no deseable, pero ahora las telecomunicaciones en México todavía mantienen un impuesto. La recaudación de ese impuesto se va a una bolsa común y se distribuye en cualquier cantidad de cosas. Sería muy justo, o al menos de forma inicial, solicitar que esos recursos se inyecten de manera recurrente o recursiva hacia la política de TICs de futuro de México. Eso creo que pudiera ser algo que de manera conjunta e inmediata pudiéramos hacer la industria unida, ¿no?, como un frente común, alguna petición que tiene todo sentido y toda lógica. La otra cosa es nuestras asociaciones y la Cámara representan los intereses también de los empleadores, ¿no? Y el talento humano es un tema que de manera recurrente discutimos en nuestras sesiones, en la misma comisión asesora de TI, y ahí podemos también sumar muy bien, ¿no? Tenemos espacios de penetración diferentes. La Cámara tiene una distribución, AMITI tiene una alta concentración de empresas de gran poder de contratación, ¿no? Y AMIPSI tiene una extensión hacia la parte del sector financiero, ¿no? Creo que una agenda común de capital humano impulsada por las tres organizaciones es posible. Las palancas que tiene cada uno de nosotros son diferentes y son complementarias, como proponía Luis. Y quizá también podemos proponer algunos mecanismos novedosos para la parte de financiamiento. Una de las cosas que cuestionaban los secretarios son las formas en las que algunas empresas han aprovechado el fondo ProSoft de manera recurrente y demás. Pero yo creo que ese es un problema menor, ¿no? No digo que no lo sea, ni que haya que corregirlo, pero creo que la parte del financiamiento al final es el gran dolor de cabeza. Y podemos hacer una propuesta, y aquí pediría que podamos sumar, para que los mecanismos internacionales de crowdfunding sean aprovechados por nuestras empresas mexicanas, sobre todo aquellas que tienen ideas innovadoras o las startups. Como ustedes saben, hay un par de plataformas líderes en el mundo en materia de crowdfunding, Kickstarter e Indiegogo. Y los rangos en los que ellos colectan fondos andan en el orden de $100,000 hasta $42 millones en las últimas ediciones de levantamiento de Indiegogo. Y aquí lo relevante es que uno presenta la startup con la propuesta y el modelo de negocio, y de todas partes del mundo, principalmente de los Estados Unidos, pero de todas partes del mundo, los inversionistas o las personas deciden invertir en ese modelo de negocio o en esa propuesta.
sería muy innovador y muy diferente si el subsidio vaya complementando las inversiones que estas personas de manera aislada han decidido hacer por esa propuesta de negocio. Pero deben de saber desde el principio de que por cada peso que ellos invierten en esa iniciativa emprendedora, el gobierno mexicano estará invirtiendo una contraparte adicional. Por supuesto con rangos, no vaya a ser que alguien levante 50 millones de dólares y entonces se nos vaya todo el fondo destinado para eso, ¿no? Pero de esta manera estaríamos teniendo un proceso muy democrático de selección de proyectos, pero además estaríamos impulsando o fomentando que nuestras empresas presenten propuestas para competir en los mercados internacionales y que atraigan la atención de muchos otros inversionistas. Muchas gracias, Víctor. Carlos, tu comentario, te robaría en obvio de tiempo ir directo. Pues Sergio, creo que en principio la MIPSI se adhiere a estos proyectos de cooperación, ya hemos hecho varios ejercicios. Yo complementaría estos temas de talento humano, de sirgencia, de sinergias, de cofinanciamiento, algunos temas que tienen que ver inclusive hasta con frentes de lucha, ¿no? Uno, convertirnos los tres en un permanente observatorio del desarrollo y la estrategia digital nacional, convertirnos no solamente en consejeros, sino también, además de aliados, también en observadores y medidores de ProSoft para que entre a esa etapa 2014 con todo el apoyo y respaldo y generando aportaciones. También ser constantes luchadores para que se creen canchas parejas, hablando de fútbol, canchas parejas en el mundo de la conectividad, canchas parejas en el mundo de las compras de gobierno, canchas parejas y transparentes para el desarrollo de la tecnología y en esos marcos de coparticipación y coinversión con el gobierno. Grosso modo, diría que nosotros estamos haciendo nuestras las ideas que ha desarrollado Canietti, por ejemplo, y Amity en materia de talento humano. En AMIPSI no solamente vemos ingenieros, perdón si hay mayoría acá de esa profesión, también queremos contadores, queremos abogados, queremos economistas que se especialicen en el desarrollo de la economía digital, en los negocios jurídicos, en el entorno digital y que este entorno no solamente se enfoque a la creación de carreras técnicas, sino que las tradicionales se inserten en su ADN aquellos temas que favorezcan una provisión de servicios de consultoría, de asesoría a las empresas de ustedes en carreras tradicionales que hoy, salvo el esfuerzo que está haciendo ahorita, por ejemplo, de generar abogados en Derecho Informático e Infotec, pues serán cotizadísimos, todas las empresas los trataremos de buscar al día siguiente que egresen. Y grosso modo, repito, frente de lucha conjunto, creo que tenemos un frente de consultoría conjunto que nos ha abierto el gobierno, el subsecretario Rogelio Garza en ProSoft y otros más que aquí se dijeron y en obvio de tiempo adheridos abiertamente a los mismos. Muchas gracias. Bueno, el tiempo siempre avanza inexorable, ya se dijo que no hay mucho tiempo que perder. Voy a regresar con ustedes para un comentario final, pero yo quisiera tomar de la audiencia un par de preguntas, si las hubiera, directamente a alguno de los panelistas. Miguel, por favor. Necesitamos un micrófono, por favor. Aquí adelante. Solamente hiciste correr a nuestra decana y le ganaste. Gracias. Al panel, para mí una de las próximas discusiones más interesantes que va a haber y que ya hay en otros países del mundo, pero me gustaría escuchar la opinión de los miembros del panel, es neutralidad de red. Porque aquí nos incluye a todas las ramas: electrónica, IT, telecomunicaciones. ¿Dónde la ven? ¿Cómo la ven? ¿Dónde va a estar esta discusión y cuál sería la posición de las diferentes asociaciones? Lo bueno es que para ustedes. Se lo cambio ahora. Gracias. Bueno, como bien saben, Canietti ha promulgado varias diferentes políticas que han mantenido a lo largo de muchos años. Una es el tema de neutralidad de la red. Nosotros creemos que pueden convivir muchas tecnologías, pero además que debe de permitirse libre tránsito
las ideas, y también hemos discutido los temas de gobernanza multipartita, ¿no?, o multivariada en los temas de neutralidad. Otra cosa importante relacionada también con la neutralidad, no específicamente de la red, pero que corresponde un poco más al ámbito de AMITI y AMIPSI, son los temas de neutralidad tecnológica. Igual, muy similar, nosotros creemos que cada región, cada empresa o cada individuo tiene la posibilidad de definir qué tecnología o qué infraestructura es la que mejor le conviene, independientemente de si en este momento existe en alguna definición de política pública la preferencia por una tecnología o por otro. Creemos que eso es un error y que en el largo plazo las instituciones y los individuos tendrán el derecho de tomar, ¿no?, lo que mejor les convenga. ¿Tienes una posición, Luis? Yo quiero solo hacer un comentario con relación a neutralidad. Yo creo que hablamos mucho de infraestructura, pero hay un tema importante. Podemos tener la mejor infraestructura del mundo, pero si no hay utilización y no hay aplicación y la iniciativa privada y el gobierno no utilizan, no va a servir de nada. Dato muy sencillo. México, el volumen de datos que circula hoy en la red por usuario de México es 3 veces menos que Sudáfrica, mitad de Brasil, 16 veces menos que Corea del Sur, 8 veces menos que Estados Unidos. Entonces, hablamos de infraestructura, pero también si no hablamos de que hay que tener utilización, tener aplicaciones, tener la gente capacitada, ¿sí?, tampoco la infraestructura solo va a ayudar. Muchas gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, hablemos querido, no se nos vayan a despertar. Yo les pediría un comentario final de cierre. Hemos hablado de capital humano como una preocupación recurrente, quizás sea el término que más se ha repetido en este panel, pero también hemos hablado de innovación, hablado de efectividad del gobierno, hablado de trabajar, digamos, más coordinados, aprovechando las palancas que cada quien tiene. Hemos hablado de del derecho que tiene la iniciativa privada para participar, ser tomada en cuenta y actuar como un vigilante o un observador del efectivo cumplimiento, involucrándose en la ejecución misma de los planes. Hemos hablado de los retos internacionales, pero si tuvieran ustedes la posibilidad de recomendarle al subsecretario Garza solo dos cosas, ¿sí?, que quisieran ver reflejadas en ese PROSOF 3.0, ¿qué le pedirían en concreto? Es un acuerdo de elevador. Carlos. Bien, yo creo que la pregunta afortunadamente ya nos la hicieron en el proceso de construcción de la agenda PROSOF 3.0. Generamos varias propuestas. Yo mencionaría una, por ejemplo, y que está muy bien recogida en la última presentación preliminar que vimos, que en materia, el tema de certeza jurídica. Nosotros pediríamos que todo el desarrollo tecnológico en México, el desarrollo de la competencia, la neutralidad, todo esté basado en un marco de certeza, y seremos como AMIPSI promotores, creativos, críticos, constructivos, estudiosos e investigadores de ese tema. Y desde luego el tema de la conexión de esto que hace Canietti, hace AMITI, todos esos desarrollos, ser un interlocutor, que nos permita ser un interlocutor entre la creación del software, la creación de la innovación con el mercado, aquellos sectores que necesitan apropiarse de la tecnología y que nos permita el gobierno a través de la Secretaría de Economía ser generar ese networking para acercar esos beneficios de la innovación hacia el mercado. Gracias, Carlos. Luis. Primero, yo creo que el trabajo que se está haciendo en el PROSOF 3.0 es excepcional, es un trabajo
muy amplio, involucrando a muchos agentes, escuchando, entonces creo que está saliendo, mi primera reacción, un trabajo muy positivo, muy bueno de ahí. Yo creo que el comentario final es el siguiente: nosotros como AMITI queremos ayudar, como empresas miembros de la AMITI, a mejorar la productividad del país. Para mejorar la productividad del país, el gobierno necesita utilizar tecnología mejor, de forma más eficiente y más amplia. Segundo, la iniciativa privada, y hay temas pequeños, pero que podemos cambiar en las reglas de juego, como el ejemplo de la bancarización, que pueden hacer con que nosotros crecemos el tamaño del pastel, movemos las reglas, vamos a hacer más goles, vamos a crecer el tamaño del pastel, la industria va a ser más relevante y vamos a poder ayudar mucho más al país. Muchas gracias, Luis. Finalmente, Víctor, si nos regalas tu comentario. Bien, las dos que le pediría a Rogelio, estoy en el supuesto de que todas las otras que dijiste estarían en la petición, ¿no? Las dos cosas nuevas serían, uno, un fomento mucho más fuerte a la movilidad intersectorial, que tecnologías de información aporte, sobre todo en las partes profundas de otros sectores, y no en la capa de gestión, donde hemos sido ya bastante exitosos. Nos falta el siguiente nivel de profundidad. Y la segunda cosa que le pediría igual es un fomento a la movilidad y los puentes hacia esos grandes ecosistemas del conocimiento en el resto del mundo. Esas serían las dos cosas adicionales que solicitaría. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final. Creo que quedan muy claro que la política ha servido, que se está participando en una nueva generación de la misma, que con el camino andado se tienen elementos para orquestar de mejor manera la actuación de la propia iniciativa privada como actor fundamental del éxito de esta política, y que se reconoce que esta es una tarea de todos en la que debiéramos ser muy efectivos, combinando eficacia y eficiencia, efectivos, sacando mucho provecho de esa gobernanza colectiva, en donde el enfoque en productividad, innovación, en el uso de la tecnología para el desarrollo de las capacidades de la economía toda, sería una de las cosas de más alta prioridad, aprovechando la posibilidad de que el propio gobierno facilite esos puentes a los que se refería Víctor en su última intervención. Yo les agradezco mucho a los tres panelistas sus reflexiones y a todos su interés y su paciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas y al moderador. Les pido por favor a nuestros presidentes de oficina, Luis Felipe Monroy, José Gabriel Suárez y Ricardo Burciaga, que nos acompañen para entregar los reconocimientos a nuestros panelistas. Y mientras suben, aprovecho para agradecer al subsecretario de Innovación y Modernización del Gobierno del Estado de Baja California, Ricardo Osuna. Ricardo, muchísimas gracias por hacer el viaje, por estar aquí con nosotros. Cañetti es tu casa y qué bueno que estás en nuestra convención. Por favor, suban, no se me… Listo. 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 En nombre de Cañetti agradecemos a las tres cabezas de los organismos que orgullosamente representan a la industria organizada en nuestro país el haber participado en este panel, y al maestro Sergio Carrera, muchísimas gracias por todo tu apoyo como siempre. Empiezo con Sergio. Nuestros presidentes, por favor. Sí, Víctor.